Presenta Banco de Seguros del Estado. Le damos ya la bienvenida a Doble Vía con Arturo Borges, hoy para hablar del temor a conducir, que tiene un nombre técnico bastante difícil, lo voy a leer, Arturo, por las dudas. Amaxofobia se llama, ¿verdad? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, gracias, José, ¿cómo estás? Sí, es un cierto temor, habíamos hablado sobre la agresividad, creemos importante hablar de aquellas personas que tienen muchas veces temor a subirse a un vehículo o que finalmente están conduciendo y entran en una escalada de angustia. Claro, no es el temor solo del que arranca por primera vez a aprender a conducir, sino gente que ya pasó por la experiencia de conducir, que le puede pasar esto también. Sí, exactamente. Nosotros tenemos una experiencia en el instituto que abarca prácticamente el 30% de la población que quiere aprender a conducir, sufre ese temor, que tiene diversas escalas, ¿verdad? Es decir, el tema es que cuando esa angustia o ese temor se va aumentando, empieza en una espiral hacia arriba muy notoria, puede llegar a provocar pánico. Bueno, en ese grado de agudeza se llama amaxofobia. Es un problema bastante universal, no es un tema absolutamente de nuestra sociedad. Y que decía, bueno, si bien abarca el 30% de la población, quizás entre un 8 y un 10% es la que finalmente se limita frente a la amaxofobia y realmente no puede conducir. ¿Uno de cada 10 puede llegar a ese extremo de no poder conducir nunca? Sí, es exactamente así. Nosotros hace prácticamente 10 años que conocemos este problema, que lo vamos manejando de alguna manera con estrategias para solucionarlo, pero prácticamente diría que 1 cada 10 abandona el manejo. Y el individuo, hay algunos que saben que lo sufren. Hay otros que, bueno, como tienen cierto temor, dicen, bueno, voy a ir a una escuela de conducción a aprender a ver qué sucede. Claro. Se reconocen que tienen miedo, que es justamente esto, ¿verdad? Es decir, los individuos tienen miedo. Y es un miedo específico, no es un miedo como cualquier otro, porque es el miedo específico a algo concreto, el auto. Entonces, ¿cómo haces para que ese individuo pueda reinsertarse en la sociedad o pueda superar esa etapa de miedo? Esa es lo que nosotros llamamos la estrategia de poder ubicar al individuo dentro de un vehículo. ¿Hay algún síntoma, Arturo? ¿Cómo detectás que alguien pueda tener esta especie de miedo o está cultivando ese miedo? Bueno, en el caso del aprendizaje tenemos algún síntoma que es externo. Por ejemplo, una alta sudoración. La gente se pone frente al volante, le empiezan a transpirar las manos. Transpira todo el cuerpo prácticamente. En otros casos, internamente, el individuo siente palpitaciones y te lo dice. Entonces ahí ya el instructor empieza a trabajar de otra manera con este individuo porque en algún momento puede llegar a resultar peligroso, ¿verdad? Porque prácticamente hemos tenido casos que el individuo va circulando y suelta el volante, entra en pánico y ahí hay que parar. Esto inclusive se da más en la mujer que en el hombre, prácticamente el doble. Nosotros decíamos entre un 70 y un 80% y el resto en el hombre. Pero todo va incidido inclusive por esa presión social que tenemos, por ese estrés, ¿verdad?, que vivimos día a día, que muchas veces la gente se condiciona en algo que a lo mejor cree que no está apta para eso, que es lo peor. Es decir, por lo general es gente negativa, gente que tiene pensamientos negativos. Entonces cuando sale a la calle se enfrenta a una situación difícil de tránsito y cuando lo va a resolver no hace una coordinación visomotora concreta. Es decir, lo primero que piensa es si ve un cartel le pare, eso lo ve como una amenaza, es un peligro, es decir, exagera el peligro que puede ser un cartel le pare y ahí el individuo actúa, se bloquea y no puede seguir conduciendo. ¿Cómo nace esto en una persona que ya esté manejando, por ejemplo? Porque uno puede entender de repente a alguien que nunca se sentó al volante y empieza como a experimentar esas sensaciones. Pero aquel que ya lo hizo, que ya pasó por situaciones que puedan haber sido complicadas, extremas, ¿por qué puede nacer el miedo? Bueno, primero puede haber tenido una experiencia de accidente. O quizás no él, a lo mejor un allegado. Alguien de su familia o un amigo que quería mucho pasa por determinada situación y él ya ahí se bloquea. Si esto le pasó a fulano, a mí quizás me pasa lo mismo. Se bloquea. Hay gente que le tiene temor a la velocidad en el ómnibus. Hay gente que viene y nos comenta, yo me subo al ómnibus y ya la velocidad implica un temor, le tengo miedo al ómnibus. Por otro lado, puede ser que el individuo haya pasado por un lugar y vio un accidente. También puede suceder que el individuo se bloquee por ese lado. Y por otro lado son individuos muy perfeccionistas, son muy rigurosos consigo mismos o que son de una baja
autoestima, es decir, yo con esto no puedo. Y ya se bloquean antes de empezar a subirse. Ahora, tú decís, bueno, nosotros tenemos casos que el individuo resuelve esa situación, es decir, nosotros armamos una estrategia, resuelve esa situación porque pasó por el evento de accidente, vuelve a ubicarse en el tránsito y al año o 2 tiene el mismo problema. Y ahí quizás ya lo abandona. En otros casos, los individuos van en la ruta, tienen que adelantar un camión y tú le decís, bueno, tenemos tiempo suficiente, tenemos 3 carriles para cada lado, vamos a adelantar este camión, y los individuos no pasan ese camión. Es decir, hay un miedo, como decíamos recién, un miedo muy grande o un temor muy grande que ataca, en todas las sociedades tienen algún porcentaje. Se pueden generar como categorías por lo que nos estás diciendo. Sí, exactamente, hay algunas categorías. Y si te parece, tenemos unas imágenes que vienen de la Universidad de Valencia que pueden aclarar algo, inclusive con el doctor Francisco Toledo, que nos pueden abrir un poco más este panorama, si el señor director está dispuesto. Algo tan normal como adelantar un camión a veces se convierte en misión imposible, tanto que la vista llega a nublarse. El tráfico denso, los túneles o simplemente conducir despiertan el pánico a quienes sufren amaxofobia. Suelen ser personas rígidas, muy perfeccionistas, que tienen tendencia al refuerzo negativo, es decir, el mero hecho de no coger el coche les alivia y por tanto va reforzando la conducta de no cogerlo y van aislándose de la conducción. Es una enfermedad que muchas personas sufren en silencio, la padecen el doble de mujeres que de hombres, suelen ser mayores de 40 años y han tenido un accidente de tráfico previo. Según el estudio, más de la mitad de los afectados conduce de forma esporádica, pero evita hacerlo sin acompañante, con mucho tráfico por autopistas o autovías y de noche. Lo que me produce es ansiedad, mucho nerviosismo, me sudan las manos, se me seca la boca. Pero la amaxofobia se cura. Los expertos recomiendan reconocer el problema y consultar con un psicólogo especializado en fobias. Los hombres también la sufren, pero a una edad más tardía, a partir de los 60 años. Aunque 1,5 millones de personas padece la enfermedad, más de 8 millones reconoce tener miedo a conducir en determinadas circunstancias, como el mal tiempo o la nocturnidad. Arturo, allí veíamos, bueno, este video que explicaba, parece que algunas condiciones, por ejemplo, que tienen que ver con el estado del tiempo o el tráfico en determinadas condiciones, puede generar un poco más de miedo, naturalmente puede pasar eso, pero estamos hablando de otro tipo de miedo que lleva a bloquear a la persona, ¿no? Claro, sí, a veces, porque si a ti te da miedo algo, por ahí tú bajas la velocidad y en un caso de exigencia o de emergencia, uno reacciona mejor, claro, ¿verdad? Ahí tenemos un miedo positivo. Pero en este caso sí, el individuo se bloquea. Nosotros tenemos algunos rasgos que durante la enseñanza o el aprendizaje del individuo a conducir, vemos esa diferencia que hay. El individuo no puede coordinar, es decir, no logra coordinar los pedales, por ejemplo, o esa coordinación visomotora para actuar frente a la conducción. Y nosotros creemos que esto tiene algún rasgo que se parece a lo que es la amaxofobia. Porque ¿qué sucede? El individuo se va bloqueando y cada vez que lo intenta pero no puede, su angustia crece. Contanos tu experiencia en cuanto a, bueno, cómo se trabaja el sacar ese miedo, cómo se combate ese miedo, algunas claves de... Nosotros tenemos gente especializada que ha hecho cursos sobre esto, hay cursos para instructores sobre amaxofobia. Y lo primero fundamental es volver al individuo a la clase teórica. Y allí tratar de analizar dónde estuvo el problema, es decir, dónde está el miedo es por qué. Y analizar primero cuál es la génesis. Segundo, o volver otra vez a explicar el sistema del tránsito como es. Y después lo sacamos a la vía pública. En primera instancia, el instructor lo que hace es, le da el volante, pero los comandos son de él. La segunda parte, es decir, que la parte en vivo, esta de la que estamos hablando, vamos delante de la persona, es decir, va un guía y la persona va siguiendo nuestro coche. Y hay una tercera donde nosotros vamos detrás de ese coche, hasta que logra soltarse de a poco y va tomando confianza y se da cuenta que realmente puede lograr conducir. Hay gente que lo puede hacer y hay gente que evidentemente no lo supera. Pero esto pasa por lo general, tenemos más casos positivos, es decir, que logran superar esa situación, que los menos. Pero depende mucho de la autoestima que logre el individuo y que crea realmente, esté convencido
de que puede manejar, que puede conducir. Arturo, ¿algún otro apunte en el cierre? Sí, que nosotros habíamos hablado en el programa anterior, José, de que íbamos a tener cifras del Latin Cup, de la experiencia en San Pablo. Pero nos equivocamos de fecha, habíamos anunciado que era el 24 de octubre, esto es el 24 de noviembre. Quiere decir que a partir de esa fecha nosotros vamos a tener las pruebas o el resultado de las pruebas que se hacen de crash test a distintas marcas y creo vamos a traer unas cuantas y con imágenes, así que queríamos anunciar Esas eso. pruebas que se hacen de cómo reacciona el vehículo ante un impacto, ¿verdad? Un choque. Exactamente, lo que resulta de seguridad de cada marca en ese examen que se hace. Hoy se está haciendo prácticamente a nivel mundial, tan es así que hay una nueva asociación que se llama Global Cup. Quizás tengamos esa información para transmitirle de manera independiente a cada uno de los usuarios para que elijan cuál es el coche que mayor seguridad le va a brindar. Gracias, Arturo. Un gusto, José. Nos reencontramos la semana que viene con más temas de actualidad aquí en Doble Vía.